Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en definitiva, buenos presentes. Primero agradecer a Yoga Journal por la invitación a colaborar y aportar mi granito de arena en el Día Internacional del Yoga. Soy Víctor Morera. Me dedico a la yogoterapia desde hace más de 20 años y soy el cofundador y el director de la escuela Pranamanas Yoga, escuela dirigida a profesores de yoga en la enseñanza del yoga individualizado y del yoga terapéutico. El tema que quiero compartir con todas vosotras y vosotros es sobre los gestos somáticos o los gestos inconscientes más habituales en el contexto del Hatha Yoga. Creo que es un tema muy interesante, importante, porque nos va a ayudar a comprender el porqué de nuestras lesiones o de nuestras tensiones, tanto en la práctica de yoga como en lo cotidiano, y también va a ser una reflexión para los profesores de yoga, para que tengan esa mirada, o esto que yo os propongo, para ayudar mejor a sus alumnos. ¿Qué son los gestos somáticos? Los gestos somáticos son gestos inconscientes que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, todo profesor de yoga, cuando habéis ido a práctica de yoga, os han dicho, oye, cuando subas los brazos, no subas los hombros. Sin embargo, uno tiene a subir los hombros y no se da cuenta. O cuando haces tal gesto o tal movimiento, no aprietes aquí, o no subas el hombro, o no tenses la boca, o sencillamente date cuenta cómo en vez de en este gesto te hundes, ¿no? Es decir, muchos gestos, ¿no?, que hacemos de forma inconsciente para hacer otro movimiento, ¿vale? ¿Qué pasa con estos gestos? Que es nuestra manera habitual de usar el cuerpo, con lo cual conlleva a que hay una cierta musculatura, unos ciertos músculos, que hagamos lo que hagamos, se activan demasiado. Y se activan de forma inconsciente, es decir, automáticamente. Esta activación, lo que he comprobado, es la causa de muchas de las patologías o de los dolores o de las tensiones que sufrimos. Bien, voy a poner en contexto los gestos somáticos para que podamos tener un hilo conductor y ver la importancia de los mismos y el actuar sobre ellos, la profundidad que tienen, no solamente en el cuerpo físico, sino en el campo emocional y en el campo psíquico y en el carácter propio. Bien, se dice que hay dos tipos de respuesta de supervivencia básica. Estos dos tipos o reflejos de supervivencia se pueden resumir en cuando activamos la musculatura posterior, que nos llevan hacia la acción, que nos llevan hacia el ataque, a lo que nos lleva al movimiento, y otro tipo de reflejo que tiene relación con la activación de la musculatura anterior, la flexora, que nos llevaría más bien a la quietud, a la protección. El equilibrio en el cuerpo sería entre estos dos músculos, este grupo de músculos, entre los extensores de la espalda y los flexores abdominales, básicamente, que son los más fuertes. Bien. ¿Qué ocurre con los reflejos? Resulta que tenemos como estrategias de supervivencia
cada uno según su carácter, su herencia básicamente. Hemos probado que hay una forma de responder ante la vida, ante lo que es cómo me manejo con este mundo. Eso viene de pequeñitos, depende de la constitución, de la herencia, como he dicho, etc. Básicamente podemos encontrar personas que responden siempre con el movimiento, más atléticas, más nerviosas, que les cuesta mucho estar sentados y parados, por ejemplo, y otras personas que responden más con la quietud, que tienden más a la lentitud, a la reflexión, a estar quietos, sentados, etc. Las dos estrategias son válidas. Si a mí me ha funcionado una estrategia de supervivencia ante el estrés, ante el dolor o en la búsqueda del placer, de lo que quiero conseguir, esa estrategia la vuelvo a repetir una y otra vez. Esa estrategia de cómo conseguir, por una parte, lo que quiero y por otra parte, cómo evitar el dolor, tiene músculos, que son los músculos que cada vez que me pongo en funcionamiento se van a activar. Por ejemplo, cada vez que voy a hacer algo, se activan los músculos de mi espalda o los flexores del abdomen. A base de repetir estos gestos, a base de contraer estos músculos, se van integrando en cualquier movimiento, es decir, que se somatizan, que pasan al plano inconsciente. Yo no me doy cuenta que lo hago. Yo no doy la orden ya cortical de que se contraigan esos músculos, si digamos que van por libre. Esto va configurando lo que se llamaría el esquema corporal. Pero al ser inconscientes, uno, en cierta manera, empieza a tener una distorsión de su propio esquema corporal y de su propio movimiento. Digamos que aquello que normalizamos se vuelve normal, se vuelve inconsciente y por tanto creemos que lo estamos haciendo de una manera, digamos, correcta. En el sentido de que, por ejemplo, puedo percibir que mi cabeza está recta, aunque la tenga ladeada hacia un lado. Si yo cierro los ojos y mi hábito es porque tengo un gesto somático de subir el hombro izquierdo, por ejemplo, cuando eso se somatiza, es decir, que pasa al plano inconsciente, estar así, yo me voy a percibir que estoy recto. No voy a percibir que este hombro esté más alto, ni que la cabeza esté torcida. Es decir, que mi propiocepción empieza a estar distorsionada referente a mi realidad, por lo menos como esquema corporal. Ya veremos que eso tiene consecuencias también en mi realidad somática profunda. Bien. Si creo que así estoy recto, si creo que esto está relajado, o siento, perdón, más que creer, siento porque lo percibo así, empiezo a generar patrones o estar dentro de patrones de movimiento y de forma de usar el cuerpo cada vez más rígidos o más automáticos. ¿Qué pasa cuando empiezo a hacer Hatha Yoga? Que yo no noto nada de mi cuello ni mi hombro, soy joven, y cuando voy a hacer cualquier postura, la voy a hacer como sé hacerla, usando aquello que es más fácil, más confortable, y aquello que de cierta manera no me produzca demasiado dolor. Es decir,
que voy a hacerlo dentro de mi patrón de movimiento. Y ese patrón de movimiento es justamente a través de esos músculos que se han vuelto dominantes, que se han vuelto más fuertes, a base de repetirlos. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a hacer Hatha Yoga usando los mismos músculos dominantes. Con lo cual, y esto es una comprobación empírica de muchos y muchos pacientes durante estos 20 años, de muchos alumnos, con lo cual voy haciendo que los músculos fuertes y las zonas de más movilidad de mi cuerpo se vuelvan más fuertes y se vuelvan más móviles, en detrimento de otros músculos que no están tan usados. Es decir, voy generando más que armonía, puedo generar desarmonía. Fortalezco lo que está fuerte, muevo lo que más se mueve y, en cierta manera, disminuye aquello que es, en cierta manera, más débil y se mueve menos. Acordaos que siempre buscamos la comodidad, el confort. Por eso una de las cosas del Hatha Yoga es quizás habituarse a cierta incomodidad. Eso no sirve para todas las cosas de la vida, ¿no? Bien, como yo no percibo eso, creo que lo estoy haciendo como el profesor me ha dicho. Creo que tengo los hombros así, me dicen, relajar los hombros. Y creo que haciendo así, poniendo un poquito abajo, ya están relajados. Lo creo porque lo percibo así. Bien, esto nos lleva a que nuestra práctica de yoga no sea totalmente beneficiosa y que el sobreuso constante de esos músculos al final se irritan y al final generan patrones de tensión, por lo cual pueden llevar a irritación, dolor y un desequilibrio entre zonas que se mueven mucho, porque es la zona móvil en nosotros, músculos fuertes, porque son los fuertes, los dominantes, y músculos que se debilitan, y zonas que articulaciones que se mueven menos. Luego crea un desequilibrio. Esta primera reflexión hace que el trabajo del Hatha Yoga tiene que ver primero con un trabajo de dar herramientas a los alumnos para ganar propiocepción, para que haya una percepción del esquema corporal y de cómo usamos nuestro cuerpo más real, más ajustada. Y no sirve, y esto es otra de las claves que yo he sufrido y por tanto también la comparto de mi experiencia, no sirve corregir desde fuera. No sirve al que tiene la cabeza así decirle corregir, ponerle la cabeza recta, bajarle el hombro. ¿Por qué? Porque si yo cierro los ojos, así percibiré que mi cabeza está torcida. Entonces tengo una duda entre lo que me dice el profesor y lo que yo percibo. Claro, me voy a hacer más caso a mi percepción, porque cuando baje la atención, volverá lo habitual a tensar aquí, sin que yo lo cuente como una tensión, que esto es lo importante, esto es lo interesante. Bien, porque tenemos que saber que nadie se percibe como cuerpo, nos percibimos como sintientes, como soma, como una imagen que tengamos de nosotros mismos. Luego, los medios de ganar propiocepción no pueden ser desde la corrección, tienen que ser de mostrar o de ganar conciencia corporal, mostrando, dando imágenes, donde uno pueda experimentar que los cambios que se proponen, aunque al principio perciba que he estado torcido, que tiene la cabeza estando así, perciba que tengo la cabeza torcida,
perciba que esos cambios me producen beneficio. Yo uso mucho, por ejemplo, la respiración o otros medios, o las fotografías. ¿Vale? Que dices, si tú haces una fotografía con una persona así, que se percibe recta, cuando se ve, dice, ¡hosti! Y se ve esa disparidad que hay. ¿Vale? Entonces, aceptará mejor la indicación del profesor, y aceptará mejor que así está recto. Le haces la fotografía así, y le vas a dar una herramienta para que decir, unas nuevas sensaciones, pero también le vas a dar otras herramientas, o es bueno que tenga una retroalimentación positiva. Por ejemplo, ¿cómo respiras mejor? O estando así, ¿cómo mueves el brazo? ¿Con mayor ligereza, menor ligereza? Quizás, si bajas el hombro, mueves mejor el cuello, estando con el brazo así o bajo. Es decir, generar todo un sistema educativo sobre la propiocepción para que los cambios, y esto es importante, que el alumno sienta, los descubra él mismo. El profesor da los medios, pero el valor es que el alumno descubre y hace por sí mismo esos cambios. El alumno se da cuenta, por fin, de este gesto somático y puede darse cuenta cuando se activa y lo puede relajar. Por eso digo que corregir desde fuera no es muy útil. Es muy útil como decir, te das cuenta de, pero lo realmente importante es, puedo generar una pedagogía para que tú te des cuenta y te percibas y que esa percepción que está distorsionada tengas elementos para que ese cambio tú lo sientas como más positivo, más beneficioso, más saludable. Eso es importante. Sobre todo es importante para las personas que tienen dolor. Fijaros que una persona con dolor o cuando estamos mal y todo lo que conectamos con nuestro cuerpo y todo lo que nos llega sensorialmente a nuestro cuerpo, le podemos decir que es doloroso, y además nuestro foco de atención se va al dolor, empezamos a tener una concepción, una percepción de nosotros mismos negativa. Claro, si conecto conmigo y cada vez que estoy sensible me viene el dolor, empiezo a tener realmente una mente que cansina de ese dolor, ¿no? Por tanto, negativa. Esto lo digo porque es importante en ese sentido, darle la vuelta, y la vuelta se da con una retroalimentación positiva. Y la retroalimentación positiva viene cuando uno se da cuenta, o le facilitamos a una persona que se dé cuenta de sus tensiones, que sea muscular, y de cómo puede relajarlas, cómo puede, en cierta manera, darse cuenta del mecanismo inconsciente y hacerlo consciente. Fijaros que ya no estoy hablando solamente del cuerpo, porque esto ya viene, estoy hablando del tono emocional, porque todo gesto, o todo músculo, o los músculos en sí, están acompañados de un tono emocional y están cargados de psiquismo. Lo de deshacer patrones inconscientes es trabajar sobre la memoria emocional, en cierta manera, retenida en ese músculo, en ese segmento corporal, y también la memoria psíquica que mantiene ese patrón, que es la forma de percibirme, la imagen que tengo de mí mismo, y al mismo tiempo la forma de relacionarme con el mundo. Muy bien. Si estamos hablando de que el gesto, estos inconscientes, que forman nuestro esquema corporal, y nuestro esquema corporal está íntimamente ligado a nuestro carácter, cuando enfocamos el poder cambiar los gestos, no va a ser solo desde el plano físico. Mi experiencia es, vale, esos gestos van acompañados de una forma de relacionarte contigo mismo, de percibirte.
Lo interesante no es a la hora de hacer Hatha Yoga lo que haces, o qué posturas son las beneficiosas y qué no posturas son beneficiosas. No es nada de eso, sino, o eso sería una parte, pero para mí muy pequeña, sino es con qué actitud y desde dónde haces esas posturas. Dicho de otra manera, ¿puedes hacer eso de otra manera? ¿Puedes hacer eso con otros músculos? Esto es interesante. Cuando tú preguntas a una persona que si puede hacerlo de otra manera, veréis que no sabe, porque se le van a activar automáticamente esos músculos, porque no va a encontrar la fuerza o los puntos de apoyo en otros músculos, no sabe cómo dar la orden. Bien, esa educación, esa toma de conciencia de, bueno, verdad, no sé, o si lo quiero hacer de otra forma, se me desmonta todo, pierdo como si no pudiese hacerlo, como si tuviese fuerza, como si perdiese el equilibrio, etc. Son respuestas muy habituales. Incluso hay gente que tiene, digamos, movimientos emocionales, ¿no? Sobre todo si dentro de ese esquema corporal hay mucha memoria, mucha carga emocional. Luego, no proponemos tanto qué hagas, sino cómo lo haces. Y para mí uno de los elementos que más empleo dentro del yoga terapéutico o yoga individualizado es, lo puedes hacer de otra manera. Y para hacerlo de otra manera, esa misma asana, puede ser con una variante, ¿vale? Pero antes de eso, puedes hacerlo con otra actitud. Te puedes relacionar contigo mismo desde otro lado. Pongo un ejemplo. Imagínate a alguien que lo hace todo y tú detectas que lo hace todo compitiendo con uno mismo. Lo quiere hacer muy bien, lo quiere hacer perfecto, y para eso muy bien, etcétera, lo hace con mucha exigencia. Y tú le dices, ¿lo puedes hacer con una infinita ternura? ¿Lo puedes hacer aceptando tus límites o aceptando tu vulnerabilidad? ¿Lo puedes hacer desnudo ante tu alma? ¿Lo puedes hacer como si tú fueses lo mejor para ti mismo, para amarte y aceptarte? ¿Lo puedes hacer con amplitud? O también a una persona que enseguida se despista, que tiene una relación, digamos, muy variante, muy poco tónica, muy poco fuerte, que es con una actitud floja, etcétera, puedes decir, lo puedes hacer con claridad, con exactitud, lo puedes hacer como si estuvieras delante de la montaña, delante del mundo, expresando lo mejor de ti. Puedes dar testimonio del ser que eres, de aquello de lo mejor que tú. Y os aseguro que cualquiera de estas propuestas supone que si de la actitud vienen los actos y de los actos viene el músculo y una forma de moverse, uno empieza a hacer los asanas desde otra manera, que va a implicar otros músculos, que va a implicar otra forma de percibirse y de sentirse. Por lo tanto, va a generar sentimientos nuevos y va a generar concepciones nuevas. Se va a concebir de manera diferente. Realmente esto va a ganar neuroplasticidad, ya que el cerebro es un órgano del movimiento. Luego, si es un órgano asociado al movimiento, si me muevo desde otro lado, con otra actitud, me empiezo a percibir de otra manera. Y digamos que voy ampliando mi campo, mi yo soy, que pasa de ser más rígido, más limitado, a más flexible. Y la flexibilidad no se gana solamente desde ganar flexibilidad muscular. Lo más importante es que ganas flexibilidad del ser, flexibilidad de concebirte y la flexibilidad de responder adecuadamente a las situaciones concretas y no de una forma automática que responde a cualquier situación o a cualquier contexto dentro de unos límites automáticos
y por tanto más repetitivos y por tanto más inconscientes. Fijaros la importancia que tiene el descubrir los pequeños gestos o estos gestos somáticos en la práctica del Hatha Yoga y en la práctica de la vida. Todas nuestras actitudes, toda nuestra memoria, todo nuestro pasado, incluso aquello que son nuestros deseos, lo que nos gustaría en nuestro futuro, se manifiesta a través de nuestro sistema neuromuscular. El cuerpo como una geografía de todo ello. El ganar plasticidad en la expresión, el ganar conciencia a la hora de usar el cuerpo en el sentido de que justamente muevo lo que quiero mover e inhibo lo que no quiero mover, es de las cosas más saludables que puede aportar el Hatha Yoga a la sociedad de hoy. Recordando siempre que cuando hablamos de Hatha Yoga, hablando de yoga, y empleamos la palabra yoga, miramos esa profundidad que tiene el yoga para convertir los medios sencillamente en aquellos instrumentos para llegar a un fin que sería la amplitud de la conciencia, mejor personas, un mundo más saludable, una relación con uno mismo donde haya mayor aceptación, donde uno se quiera profundamente y por tanto expresa ese amor hacia los demás. Y todo eso se puede empezar si se tiene esa hondura en la hora del trabajo corporal. Se puede llegar a todo este paisaje que os estoy intentando mostrar, de cómo a través del cuerpo podemos llegar a construir un buen carácter, a construir un buen instrumento para que lo mejor de nosotros sea expresado en diferentes gradientes, más consciente, más libre, con mayor alegría. Si salud va asociada, según Patanjali, a espacio amplio y la enfermedad a restricción de espacio, tener el cuerpo con menos tensión, menos somatizado, tener una actitud para que nuestro más abierta, más flexible, para que salgamos de nuestros patrones caracterológicos que se expresan también en nuestro cuerpo. Es para mí, en mi experiencia, el instrumento que más he podido, por lo cual más he podido ayudar a las personas. Esta es mi reflexión, esta es mi aportación, no quiero que aportar con esto. El tema da para mucho más, pero lo dejo como una reflexión. Primero, en que el cuerpo manifiesta el espíritu, es espiritual, y por tanto, quitar tensiones es facilitar que circule el prana y por tanto facilitar que se manifieste el yo soy, el espíritu profundo que hay en nosotros. Esta tiene que ser la mirada del yoga y un buen principio para la sociedad y para la gente de hoy, para liberarnos de tensiones, para trabajar sobre la psique profunda, para trabajar sobre nuestro cerebro y nuestra personalidad, es ir dándonos cuenta de nuestros gestos somatizados, desde los más externos y burdos a los más sutiles, recordando que todo nuestro psiquismo, nuestros miedos, nuestras emociones, nuestros hábitos, por muy sutiles que sean, necesitan un cuerpo que los sostenga, necesitan unas células incluso que en cierta manera tengan esa memoria, que estén diciendo, oye, que me inciten en cierta manera a que se repita ese hábito. Bien, esto es lo que quería comunicar, espero que sea de utilidad
Tan solo acabar con que hace 2 años escribí un libro sobre esto, que se llama Los gestos somáticos más frecuentes en el Hatha Yoga, pensado para mis alumnos y sobre todo para los profesores de yoga, que lo podéis encontrar en la página web de Pranamanas Yoga y que está hecho con la intención, he puesto la intención de transmitir estos 20 años de observación y de práctica clínica y de enseñanza en el yoga individualizado y en el yoga terapéutico. Muchas gracias y feliz y saludable Día Internacional del Yoga. Namaste.